dirigentes sindicales que ocupan bancas que este año tienen que tratar de renovar, o bien poner a alguien más, o elegir no participar. Tercer paro de la CGT, cierta desconexión entre gremios de base y la gente con las cúpulas sindicales. Bueno, ¿qué está pasando hoy en el sindicalismo? Para empezar, lo primero a mencionar que lo que está pasando es que otra vez en este 2025, después de un pequeño rebote que tuvieron a fin del 24, los salarios se están quedando atrás de la inflación. Ya estaba pasando antes de la evaluación de lunes. De acá para adelante, el problema es que esos salarios de vuelta parecen estar atrasados, y también tengamos en cuenta que ya vienen de una década de atraso, entonces, o de estancamiento o de caída, y a eso se suma que a nivel general se perdieron a lo largo de los últimos años, del último año al menos, 200.000 puestos de trabajo registrados, que es un volumen muy grande. En ese marco se dio el paro general la semana pasada, que tuvo fuerza en algunos sectores, y la no adhesión de la UTA le quitó cierto impacto, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? O sea, en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se notó claramente que con la presencia de la UTA se debilitó el paro. Dicho eso, también lo que se ve es lo que vos decías, cierto desafío de la dirigencia sindical más importante de reconstruir una representación, sobre todo en sectores que hoy se sienten, de trabajadores que se sienten huérfanos de organización y de representación. Sobre todo, básicamente, los no registrados, los trabajadores monotributistas, aquellos que no son parte de ningún colectivo sindical que los defienda, ¿no? Que les negocie la paritaria, por empezar. Marcos, yo creo que ahí surgen un montón de preguntas de lo que está pasando, ¿no? O sea, paritarias que el gobierno elige pisar, ¿no? No homologar si son más altas de lo que marca el IPC, gremios que terminan aceptando esa situación, un salario mínimo donde directamente a los gremios ni se los escucha, ¿no? Se firma por laudo o decreto, como quieras definir, y se da lo que piden los empresarios. ¿Han perdido terreno me refiero al poder de negociación, los sindicatos, o siempre estuvo atado el poder de negociación de los sindicatos a el respaldo de un determinado gobierno? No, los sindicatos, vamos a poner en contexto, el modelo sindical argentino, los sindicatos argentinos son los más poderosos de América Latina, y en ciertos sectores el nivel de sindicalización es de los más altos en el mundo. Eso no quita que a lo largo de los últimos tiempos hayan pasado a tener una agenda más defensiva que ofensiva, y que eso va desgastando la imagen que una parte importante de la ciudadanía tiene de las organizaciones. Dicho eso, sí, claramente no es lo mismo el poder de fuego de la CGT en el marco de gobiernos afines políticamente que en el marco de otro tipo de gobierno. También eso se expresa en la cantidad de paros generales y de conflictividad que hay, ¿no? Recordemos que Alfonsín tuvo 13 paros generales, Cristina 5 paros generales por ganancias, Alberto ninguno, y Milei lleva 3. También eso tiene que ver con que en su momento, tanto Milei en este momento como Alfonsín, hace ya más de 40 años, fijaron como uno de sus adversarios principales a las organizaciones sindicales. Eso es lo que llevó a la conflictividad. Yo me recuerdo que nosotros estuvimos aquí haciendo una cobertura, obviamente, del día de la tercera huelga, y los mensajes de los oyentes eran justamente por qué se despertaron ahora y no le hicieron paro a Alberto Fernández si la inflación era de 211. Y yo trataba de resumir y decirle por qué no protestaban. Uno no protesta porque la inflación es 211, protesta porque su salario no alcanzó a actualizarse de la misma manera. Ahora, más allá de la pérdida de poder adquisitivo, los dirigentes de la CGT pateaban un par de puertas en Casa Rosada y alguien los atendía y algo obtenían. Con este gobierno eso no pasa.
Es un gobierno difícil de acordar, Sí. no solo le pasa a la CGT, le pasa a los gobernadores, le pasa a los Sí. legisladores, a todo nivel es difícil de acordar y de llegar a acuerdos con este gobierno. Ujú. En el caso de lo de Alberto Fernández y los paros generales, una posible respuesta es que de punta a punta, más allá obviamente de una inflación altísima, los salarios no se recuperaron, pero no perdieron durante los 4 años de Alberto Fernández. ¿Eso alcanza? No. Hubo muchos trabajadores bajo la línea de pobreza, claramente no alcanza, pero es una posible explicación de cara a una situación en el gobierno de Javier Milei que hoy es noticia de Clarín y La Nación, por lo menos acá en Buenos Aires, que los salarios en el primer trimestre del año bajaron 3-4 puntos por el cepo que hay a las paritarias. Claro, sí. Eso sumado a la pérdida del empleo asalariado, ¿no? Y el aumento del monotributo, son los titulares. Sí, cada vez tenemos más trabajadores no registrados, cada vez tenemos más trabajadores monotributistas, y también un nivel de incertidumbre muy alto, ¿no? O sea, si hoy uno es trabajador industrial, se debe estar preguntando cuánto de las aperturas comerciales va a impactar en su laburo. Aquellos trabajadores en comercio se deben estar preguntando cuándo repunta la actividad para no perder su puesto de trabajo. Hay bases lógicas para un paro general y creo que por eso lo hubo ahora y no lo hubo a fin de año pasado. Claro. Marcos, te mezclo lo que tiene que ver el sindicalismo con la política, que van de la mano, ¿no? Hay elecciones este año y algunos dirigentes, yo recién mencionaba, por lo menos el caso de lo que es Palazzo, Vanessa Sile y Yasky, que son referentes del sindicalismo, que van a tener que revalidar o bien presentar otros candidatos. Seguramente la CGT también debe estar analizando quiénes puede impulsar. Una mala elección del sindicalismo, que sería no tener representantes, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, o por lo menos de lo que tiene que ver con CTA y demás. ¿Cómo dejaría en esta lucha de fuerzas, fundamentalmente con el gobierno, ¿no? Con quien se está enfrentando con la ley de asociaciones sindicales y demás, cómo dejaría parado eso el sindicalismo de cara a la sociedad si tienen una derrota ahí? Yo creo que es más importante, no digo que no sea importante la presencia sindical en lo legislativo, como decís, hay muchos legisladores sindicales que renuevan este año. Yo creo que el desafío mayor de cara al gobierno para el movimiento sindical es fortalecer la organización y la representación de los trabajadores. Es que los trabajadores refuercen la confianza o vuelvan a creer en una organización colectiva que los defienda de cara, de vuelta, a caída de salario, pérdida de puesto de trabajo y sobre todo una incertidumbre muy grande sobre el futuro. Claro. Esa idea de que tanto los jóvenes están tranquilos con este mundo de incertidumbre es en el fondo una falacia, porque ¿quién no quiere tener certeza sobre su futuro para poder desarrollarse? Lo que pasa es que hoy por hoy los puestos de trabajo que se ofrecen son todos con un nivel de incertidumbre tan alto que uno toma lo que puede, no lo que quiere. No, por supuesto, sí, se entiende. Te escuchaba, Marcos, que hacías la definición recién, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, y bueno, hay varias preguntas que se me dan en la cabeza por una cuestión de tiempo, obviamente, que vamos a tratar de resumir y cerrar aquí. Pero hay una cuestión que me parece que es muy importante, porque vos mencionabas recién, hay que ver si se recupera la confianza en el modelo sindical, eso por un lado, y hay que ver si los líderes actuales, que claramente han perdido la confianza de amplios sectores de los trabajadores, serán ellos los que puedan recuperar, o si es que es necesario que haya un recambio, ¿no? Creo que es una pregunta que también está sobrevolando, sobre todo en los gremios de base, en las provincias. El desafío en ese sentido yo creo que es reconstituir figuras públicas sindicales que representen al todo, ¿no? O sea, hoy tenemos grandes o muy buenos o buenos dirigentes sindicales sectoriales,
que representan a su parte. Eso no lo veo mal, simplemente es un limitante. Entonces, el desafío, te diría, es reconstituir figuras como fue Saúl Ubaldini en su momento, que nadie recuerda que era un dirigente cervecero. Lo que recuerdan es que representaba a todo el movimiento obrero, y ese es lo que deberíamos apuntar a reconstituir de cara a los próximos 2 años de gobierno de Milei. Bien. Marcos, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a vos. Tenga un buen día. Hablamos con Marcos Schiavi, doctor en Historia, especializado en sindicalismo.